Muy buenas tardes, estimada audiencia del canal del periodista Jesús Escobar Tobar. Están en su muy querido programa El Expiatorio, en donde cada semana nos encontramos con nuestra amiga, analista, comentarista, Dolores Delgado. Querida, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Ricardo, muy bien, muy contenta de estar aquí. Un saludo a todos los que nos están sintonizando en este canal y por supuesto que ya nuestro tercer capítulo. Entonces, Ya. lista y contenta de estar aquí compartiendo espacio con todos ustedes. Además, con un temazo, es decir, ahora que está tan en boga el discutir las relaciones corporativas, el narcotráfico por el tema de arancelario de Estados Unidos y México y Canadá, la construcción de imágenes que hacen apología al delito, es decir, todo lo que vamos a hablar el día de hoy corresponde a la agenda pública. En particular, les platicaremos hasta dónde llegan los sistemas probatorios públicos, es decir, los expedientes judiciales del caso Jenny Rivera y su muerte tan controversial. Hemos visto videos, declaraciones de la familia e incluso posturas del propio gobierno federal en torno al caso de los Rivera. Y para ahondar un poco sobre el caso, me gustaría hacer un brevario para la audiencia, Dolores, si te parece bien. Eh, Adelante. bueno, todo el contexto ocurre la madrugada del 9 de diciembre del 2012, cuando Jenny Rivera, a bordo de un avión privado y después de dar un concierto en la ciudad de Monterrey, pues al final no llega a su destino. Se trataba de un avión Larjet 25, matrícula N345MC, la cual cae en picada en mitad de la Sierra Madre Oriental Mexicana, es decir, seguía todavía en las inmediaciones del estado de Nuevo León. Y tras la pérdida del radar ocurren diferentes versiones de lo que habría ocurrido con la diva de la banda, con esta mujer que logra insertarse en un ámbito en donde hasta su aparición predominaban las figuras masculinas, una mujer fuerte, alegre, muy querida por el público, que llenaba palenques o llenaba estadios. Indudablemente una persona muy querida. En el transcurso de toda la discusión, pues aparecen evidentemente muchas y muchos periodistas que daban por hecho que por tratarse de una persona que escribía o que componía este estilo de música, es decir, el regional mexicano, pues evidentemente las relaciones entre la industria musical y la delincuencia organizada, pues no se hicieron esperar. Incluso hubo algunas declaraciones de algunos familiares en donde aseguraban que su muerte estaría relacionada con una presunta relación sexoafectiva con este doble agente, el presunto criminal denominado la Barbie, quien fuera capturado y posteriormente dado declaraciones al respecto. Dolores, en este contexto, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué es lo que podríamos apreciar respecto al caso? ¿En qué condiciones iba el avión? ¿Tuvimos acceso a los expedientes norteamericanos en donde tanto la familia del maquillista como subsecuentemente todas las víctimas de este trágico accidente, bueno, imputan a la empresa por alguna serie de negligencias? La empresa en cuestión, Star Wars Magnet LC Incorporated, es decir, es una empresa con sede en Estados Unidos y que además operaba en Las Vegas. Platícanos un poco de qué leíste en este documento, querida Dolo. Pues mira, la verdad es que llegar a una conclusión con estos expedientes y con estos documentos a los que tuvimos acceso, la verdad es algo complicado porque pareciera que dejan un limbo muy grande en cuestión de información y justo este limbo o estas lagunas es lo que hacen que se especule tanto, que se suponga tanto y al final es ahí donde radica el compromiso que debemos de tener a la hora de estar compartiendo la información. Y en ese sentido, pues por supuesto, lo que se sabe, o sea, lo que está en evidencia es que era un avión que ya tenía muchos años fallando, se había reportado que no estaba en óptimas condiciones, sin embargo, se propuso para que lo abordaran estos siete pasajeros, perdón, donde por supuesto iba Jenny Rivera, y es la familia del maquillista, como bien mencionas, quien inicia esta demanda en contra ya no solamente del dueño de la compañía, sino de la empresa de arrendamiento, también la empresa que brindaba el mantenimiento al
al avión y por supuesto, pues a todos los implicados e involucrados que conocían de esta información y que al final autorizaron que aún así se llevara a cabo este viaje. Y bueno, cuando mencionas el tema de la Barbie y por supuesto con todo lo que tiene que ver con el regional mexicano, siempre pareciera que va de la mano. La verdad es que ya hablar todas estas personas involucradas en el narcotráfico o por qué no llamarle el capitalismo armado, por qué no decirlo así, algo que no cuestiona el sistema, sino que lo reproduce desde otra perspectiva, desde una perspectiva mucho más violenta. También se tiene muchos limbos, también hay muy poca información. O puede haber mucha información con relación a la Barbie, pero pareciera que no termina de aterrizar en absolutamente nada. Aquí, Ricardo, ¿qué nos puedes compartir de la Barbie y de todo este vínculo que en su momento se tuvo con Jenny Rivera? Y por supuesto, con este argumento en que la Barbie es una persona que está como un agente o como sí, como una persona involucrada con Estados Unidos y que se estaba involucrando de una manera ya muy cercana hacia dos cárteles en México. Pero lo primero que tendría que decir es que la organización Fight Safety, que es una ONG internacional dedicada a hacer investigación profunda respecto a la delincuencia armada, concluye que múltiples medios de comunicación, no solo en México, sino en el mundo, respaldaban estos discursos conspiranoicos del presunto asesinato de la Barbie a Jenny Rivera en declaraciones no sostenidas, en declaraciones no obtenidas por los periodistas en cuestión, sino replicadas en diferentes modelos de medios de comunicación. Es decir, alguien sin tener un audio, hacerlo público, o tener un documento y hacerlo público, reproduce un hecho que pudiera parecer como un hecho real, como pues quien dice son las 4 de la tarde. De tal modo que tanto medios no convencionales como La Jornada o medios convencionales como Telemundo, Univisión, CNN, MCN Noticias, ABC, The New York Times, replicaban estos presuntos discursos en donde la Barbie, en su detención, aseguraba que había mantenido una relación sexoafectiva. Nadie tiene este audio y no había una investigación per se. Si damos por hecho de que Barbie era un agente encubierto de las Fuerzas Armadas norteamericanas, bueno, no hay un documento público en el que se hable de este presunto caso, en donde tras una humillación pública de este personaje hacia Jenny Rivera y la amenaza de que Jenny Rivera hablara públicamente del caso, es que se había puesto explosivos en el avión. Lo que sí encontramos en este expediente público, que además es concluyente, es decir, hubo sentencia, se pudo comprobar que efectivamente la avioneta en la que iba la cantante, pues presentaba fallas, además de que era una avioneta de 45 años de antigüedad, presentaba fallas en el ala izquierda repetitivamente. Y recordemos que en aeronáutica el mantenimiento siempre es cronometrado. Esto quiere decir que tantos kilómetros el avión puede recorrer hasta que tiene que tener otro mantenimiento. Es una cosa muy similar a los automotores de llantas, es decir, los automóviles que usamos todos los días. Preferiblemente tenemos una secuencia en la que se le hace revisión y al final, bueno, entiendo que se le entregan 70 millones a las personas damnificadas por este accidente, tras comprobarse que la empresa Star Wars Magnet LLC había sido la responsable de la falla del avión. Sin embargo, a mí me parece preocupante, querida Dolores, que ningún medio de comunicación replicó esta sentencia en un sentido en el que, bueno, había evidencia suficiente para hablar de este caso en el que las autoridades de esta aerolínea, tanto como la empresa responsable, habría tenido pues la responsabilidad del fallecimiento. Es importante también mencionar a la audiencia que hasta este momento existen únicamente 5 procesos legales que corresponden a todos los procedimientos jurídicos en los que se sometió a la cantante y reina de la banda Jenny Rivera. La demanda de herederos de hijos versus Pedro Rivera y empresas,
la contrademanda por la herencia de Pedro Juan y Rosy Rivera versus los hijos, la demanda de Chiquis versus Juan, Chiquis Rivera versus Juan, por difamación y de reputación, el caso penal por violencia en contra de la expareja de Jenny Rivera y la demanda por el accidente aéreo que, como ya lo mencionamos, querida Dolores, los medios de comunicación preferiblemente replicaron la versión de las alianzas con el narcotráfico, es decir, esta teoría de la conspiración sin ningún tipo de prueba pública, a pues la realidad judicial, por decirle de alguna manera. Entendemos muchas veces que estos casos pueden llevar otras capas de complejidad, sin embargo, asegurar públicamente con la responsabilidad del periodista implica tener un documento que respalde tus dichos y en la mayoría de los casos no es así, querida Dolores. A mí me gustaría saber qué piensas respecto a esto, cuál es, a modo de conclusión, porque nos quedan pocos minutos para cerrar el programa, pero a modo de conclusión, con todos los documentos judiciales que vimos, con estas 22 páginas de sentencia que compartimos, ¿cuáles son tus apreciaciones? ¿Cómo crees que los medios de comunicación podrían mejorar o hacer más eficiente su comunicación respecto a casos que definitivamente no nos ayudan para llegar a una conclusión fehaciente? Pues mira, la verdad es que algo que se debe de poner sobre la mesa es que ya no solamente en una cuestión de periodismo, sino a la hora de compartir la información, siempre se debe de tener algo que respalde, una fuente fidedigna, una evidencia. Y yo lo único que identifico con el caso de la muerte de Jenny Rivera y cómo se le vincula con la Barbie es que en estos dos casos hay información que no encaja, hay lagunas, como lo comentaba hace rato, y que fíjate que es bastante evidente porque, por ejemplo, con la Barbie, hace mucho énfasis Andrés Manuel López Obrador y también Marcelo Ebrard cuando no encuentran el nombre de la Barbie o de Edgar Valdés Villarreal en los registros de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos y cuando se le hace esta mención a Estados Unidos y se le pide una explicación, porque por supuesto al ser extraditado se le tiene que notificar al país de donde fue extraditado qué es lo que está pasando, pues se les dijo que no había ninguna información que pudiera dar cuenta de por qué ya no aparecía en el registro y después al día siguiente vuelve a aparecer. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que en ocasiones los medios de comunicación comparten información que parece tener estos huecos, que parece carecer de evidencia, y esto es muy delicado porque se abre mucho a la especulación, se abre mucho al morbo, y al final se terminan haciendo teorías conspirativas, como tú lo dices, y se termina por no concluir en absolutamente nada. Y en ese sentido, ¿qué es lo que debemos de hacer como medios de comunicación? Estar compartiendo la información de la cual nos podemos estar remitiendo a las evidencias. Los expedientes son 5, tú los mencionaste con relación al tema de Jenny Rivera. Y por supuesto, con el tema de la Barbie, pues hay que remitirnos a lo que se puede comprobar, a los juicios y a lo que se le puede, por supuesto, decir que realmente cometió y no necesariamente alimentar una teoría de si es a lo único que se le puede vincular a Jenny Rivera cuando fue una mujer que tuvo una trayectoria bastante amplia, bastante robusta y que me parece que de todas las cosas que se pueden hablar de ella, pues realmente vinculársele al narco cuando no hay una evidencia, pues me parece algo totalmente injusto y desproporcionado. Sí, y quizás agregar que hasta el día de hoy hay una sola persona procesada penalmente por el caso, nadie más ha pisado la cárcel. Starwood, la empresa, cerró, el avión fue incinerado justo en el impacto y el expediente se ha diluido entre burocracia y pues algunas paparruchas de los medios de comunicación, de tal modo que Jenny Rivera no muere sola por un accidente, muere porque alguien elige ahorrar en seguridad. Muere porque alguien firma un contrato sabiendo que ese avión tenía fecha de caducidad. Murió porque nadie supervisó a los supervisores. Y como en tantos otros casos en México y Estados Unidos, la justicia llega únicamente en papel. Y ahí lo tiene, querida audiencia de este su canal de Jesús Escobar Tobar. Este fue su programa El Expiatorio, en donde le estaremos leyendo todos sus pecados y los de los medios de comunicación. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Ricardo Valderas y mi compañera Dolores Delgado. Dolores, mándale un mensajito a la audiencia para cerrar. No, pues nada más dejar abierto que aunque decimos que debe haber siempre evidencia,
también se vale el estar especulando con la información que nos comparten. Y aquí me encantaría estar leyendo a la audiencia en los comentarios qué opinan de este tema, cuáles son sus teorías y a qué conclusiones llegan. Un gusto haber estado con ustedes y compartir espacio contigo, Ricardo. Un abrazo. No, no, Dolores, el Muchas gracias, placer es Jesús, todo por el mío. espacio también. El placer es todo mío, como siempre, ahí lo tiene, déjenos su like, interactúa con este video, por favor, para nosotros es muy importante crecer esta bonita comunidad y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, querida Dolo.